Hola, bienvenidos a Campos en Variedades Curvas. Vamos a estudiar por fin la ecuación de Klein-Gordon para espacios curvos, así que primero empezamos con la acción de Klein-Gordon, pero para variedades planas y vemos que necesitamos para extenderla a espacios curvos. Entonces resulta que en relatividad general nosotros tenemos una variedad en nuestro espacio-tiempo. Y sobre esta podemos definir unos abiertos, que he llamado U sub 1 y U sub 2, ¿sí? El azulito y el rojo. Y planteémonos pues que siempre cuando tenemos abiertos necesitamos también ponerles cartas, ¿cierto? Las cartas pues en última son funciones, o bueno, la pareja con las funciones me definen un sistema coordenado em, y ese sistema coordenado pues nada, lo puedo elegir la verdad de manera arbitraria. Eso ya me está diciendo algo y es que las cantidades que yo defina pues no deben depender del sistema coordenado que yo escoja. Entonces, por ejemplo, el punto P, eh, por ejemplo, pues yo puedo definir, qué sé yo, un espacio vectorial y de hecho uno en relatividad general trabaja con vectores, con espacios tangentes, perdón. Y el espacio tangente, por ejemplo, es este espacio amarillo. Y en el espacio amarillo, pues yo pongo, vive un vector, ¿cierto? Anclado a ese punto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, expresar ese vector, el vector B, asociado al punto, pues el vector B tiene componentes que dependen del punto y de la carta coordenada que yo escoja. Entonces, ya voy a poner la base natural. Pero bueno, primero aquí la carta coordenada es la siguiente. Vamos a denotar aquí que haya un mapeo hacia los reales y cada uno de esos reales, pues la cuadrupleta, porque pues, o la cuádrupla, perdón, va a estar denotada con estas x nudo, donde u corre pues de 0 a 3. Y este u sub i, pues no es más que lo mismo, o sea, aquí también voy a tener otra cuadrupleta, pues que voy a llamarla, qué sé yo, x sub 1 nu. Déjenme también ponerle por acá el índice 2 pues para denotar sobre cuál estoy trabajando. Y supongamos entonces que esta b, que depende del punto, está definida sobre esta carta, sobre la carta que induce estas coordenadas x2. Entonces, claro, esto sería x2 de nu, y eso evaluado en el punto P. Pero el punto P tiene cartas, ¿cierto? Yo ya elegí una, así que es mejor escribirlo en términos de esa carta. Esa carta pues es, y ya sabemos, x sub 2, ¿cierto? Pero si eso debe ser invariante bajo las cartas, o sea, no depende de las cartas, claro, eso debe ser igual a la misma cantidad pero escrita en estas cartas, ¿cierto? Si eso es cierto, pues aquí puedo usar una regla de la cadena para hacer esa transición entre diferentes cartas, porque x2 pasaría a ser una función que depende, o un conjunto de funciones que dependen de las cartas azules. Entonces sería una cosa así, ¿cierto? Si eso es cierto, pues claro, puedo usar regla de la cadena para ver cuál es esa función de transición entre las dos cartas. Entonces vamos a poner acá x2, pero esa x2 depende de x1. Entonces déjenme poner aquí esa dependencia, hacerla explícita. Y por acá eh, uso regla de la cadena. Entonces x1 nu, listo. Y eso evaluado en el punto P. Entonces lo que uno nota es que esto que está aquí se identifica con la componente, eh, ¿cierto? B, esto sería B nu, pero que depende esta vez de la carta x1 directamente. Entonces esto depende de la carta x1. O sea, son las componentes en cada una de las cartas. Así que como son las componentes en cada una de las cartas, pues yo también voy a ponerle aquí un sub 2, pues que me está haciendo explícita la dependencia de las cartas. Y pues las componentes dependen como tal de eso. Y aquí pues voy a ponerle ya por fin b sub 1. ¿Sí? Y eso es esto. Eso es esto. Y pues que la derivada, ¿cierto? La base natural. Listo. Las cantidades deben ser invariantes bajo este tipo de transformaciones. O sea, deben ser invariantes
o bueno, las funciones de transición, mejor dicho, entre ambos espacios son estas, ¿sí? Entonces yo debo poner aquí, fíjense que aquí tengo derivadas o derivaciones. Cuando yo tengo derivaciones, esas se hacen sobre puntos, sobre el punto P. Esas derivaciones, pues, además de hacerse sobre el punto P, se hacen sobre funciones. Y aquí tengo exactamente eso. Es decir, que esto que está aquí, el operador derivada, se puede ver como como un, lo olvidé, como una base natural. Los operadores derivadas para nosotros van a ser bases naturales. Esa es la lección aquí. Y como buena base natural, si yo, por ejemplo, quiero hacer un cambio de carta coordenada, como estas matrices de transformación pertenecen al grupo general lineal de matrices en dimensión 4 y pues con cuerpo en los reales, eh, pues resulta que esa invarianza tiene que ser, o tiene que manifestarse acá de alguna forma. ¿Qué cosas aquí van a cambiar respecto o cuando yo haga ese cambio de coordenadas? Pues phi no va a cambiar, es una cantidad escalar, solamente va a cambiar la dependencia, ¿no? A través de este cambio de coordenadas. O sea que phi queda bien. O sea, de hecho, lo único que va a pasar con phi pues es que si antes dependía de, por ejemplo, las cartas en x1, por ejemplo, o bueno, perdón, de x2, pues ahora va a depender de las cartas en X1, simplemente pues a través de esa, ¿cómo se llama? De esto, de esa dependencia implícita que tiene con X1 a través de X2. Es lo único que va a pasar. Pero el operador derivada vimos que sí se ve alterado cuando hacemos ese tipo de cosas. Entonces, debo tener en cuenta que por acá, cuando yo haga ese cambio de coordenadas, van a aparecer elementos de esta matriz, de las matrices GL4R, de las matrices generales lineales. Entonces debería poner por acá estos, ¿cierto? Si pongo por acá estas, por aquí este elemento resulta que este eta debería ser invariante bajo eso, pero resulta que eta no es invariante bajo todo este grupo de transformaciones lineales, ¿sí? Es invariante bajo un subconjunto muy específico el cual ni siquiera depende del punto, el cual es lo que uno llamaría una transformación global. Esto es una transformación local porque depende del punto. Entonces, rayos, o sea, aquí me toca cambiar y poner otra cosa. Pero bueno, la relatividad general ya nos da una respuesta y es que lo que debo poner acá es una métrica que dependa del punto. Entonces, déjenme cambiar, por ejemplo, hacer de cuenta que voy a cambiar de sistema coordenado. Por ejemplo, voy a ponerle, qué sé yo, bueno, supongamos, no, más fácil me queda suponer que esto estaba en el sistema coordenado, qué sé yo, aquí la carta x2, la carta x2, y esto pues es diferencial sobre x2, y poner las matrices de transformación. Entonces ahora, claro, si estoy trabajando sobre la carta x2, pues se cambiaría, ¿no? O sea, aquí debería esto depender entonces de 1, debería depender de 1, y aquí aparecerían estas matrices de transformación, ¿no? O sea, aquí pongo x2, aquí pongo sigma, aquí pondría otro índice, sigma, y aquí pondría el nu de siempre. Entonces, solamente la estoy construyendo. Si ustedes han visto esa construcción, pueden saltarse a más adelante. Listo, entonces, bueno, y aquí cambiémosle esto por ρ. Esto es 1 y esto es 1. Listo. Perfecto. Y bueno, pero pues si yo hice ese cambio, bueno, aquí falta una cosa, ¿no? Porque pues aquí debería aparecer el jacobiano de la transformación, porque ahorita ya estoy trabajando sobre las coordenadas x1. Entonces, debe aparecer, ¿cierto? Debe aparecer ese jacobiano, así que pues pongámoslo por acá, que debe aparecer el jacobiano de la transformación y listo, nada más cambiaría. Y lo que les había dicho, resulta que si ustedes, por ejemplo, trabajan
con el tensor métrico usual, bueno, este tensor métrico, em, pues este cambia o transforma de acuerdo a esto. Justamente esta es la transformación del tensor métrico, ¿sí? Entonces, voy a poner por acá lo siguiente. Entonces este es el tensor métrico. Inicio con un tensor métrico eta. Me doy cuenta que eta no es invariante bajo difeomorfismos. Así que es mejor no iniciar con eta, sino iniciar con un tensor que dependa de los puntos. Porque los difeomorfismos son transformaciones locales, como uno se puede dar cuenta. Así que es mejor que g sea una función local. Y esa función local uno pues, nota que es invariante bajo esos difeomorfismos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Tal vez suene muy raro y- pero no, o sea, yo creo que se entiende. Entonces yo me vería con un tensor de estos, ¿cierto? O sea, uno escrito en la carta 2, comienzo con un tensor escrito en la carta 2, o sea, comienzo con un tensor así. Me doy cuenta que cuando yo ejecuto un difeomorfismo, seguramente lo que va a pasar con las derivadas es que van a salir matrices de este grupo general, o sea, que vienen dadas solamente por estas. ¿Ok? Y además viene un jacobiano por acá de la transformación. Resulta que pues al G2 ya se conoce, es un tensor métrico en relatividad general y ese tensor métrico transforma de esta forma. Así que no hay problema. eh, si ese tensor métrico que introduje acá transforma de esa forma, pues estas cosas se quitan y este simplemente sería el tensor métrico expresado en términos de la otra carta, la carta 1. Entonces, hasta ahí todo bien. Es decir, que por aquí yo tengo que no suponer que esto es Lorentz, sino que es invariante perdón, es una métrica que depende de los puntos. Me falta algo adicional acá porque apareció J. Y pues desde ese punto de vista esto no es invariante, ¿cierto? Bajo difomorfismos. Falta ponerle otra cosa. Lo que pasó fue que cuando pasamos de 2, aquí expresado por esto, el elemento del volumen cambió a J por el elemento de volumen en el marco o en el sistema coordenado x1, en este. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hay que hacer? Pues en principio, ¿qué tal si este elemento de volumen está mal definido? Porque pues estamos ya no trabajando en variedades planas, sino en variedades curvas. Y resulta que sí, está mal definido y hay que introducir un factor. Ese factor se obtiene gracias a digamos, a las propiedades de transformación de esto. Entonces vamos a ver qué tal transforma esto ante el cambio de coordenadas de 2 a 1. Entonces fijémonos que justamente lo que está aquí no es más que la matriz jacobiana. Esto es la matriz jacobiana. Y eso es importante porque lo que podemos hacer es a la matriz jacobiana se obtiene, o bueno, se le saca el determinante y se obtiene el factor J, el factor jacobiano. Entonces, ¿qué tal si le sacamos a todo esto determinante? Para ver cómo se comporta todo. Entonces, determinante, determinante, determinante. Claro, ahí pues asumí que todo esto lo paso primero a su forma matricial y después hago todo el cuento. Pero bueno, ustedes creo que ya están familiarizados con esto. Y ahora, esto sería el determinante de la métrica en el sistema coordenado 1. Por acá saldría un jacobiano al cuadrado, ¿sí? Y por acá saldría el determinante de la métrica en el otro sistema coordenado. Listo, entonces nos interesa ver G2 cómo se escribe en términos de G1. Pues para eso lo único que nos falta por acá es pues escribir G2 en términos de G1 que simplemente sería despejar. Entonces quedaría J a la menos 2 y G1 por aquí. Listo. Y algo importante es que pues estos determinantes em, pues, resulta que no están definidos positivo. Ustedes tomen el caso en el cual esto es Minkowski y claro, les va a dar menos 1.
¿cierto? Este le va a dar -1 y pues si hiciera una transformación de Lorentz, pues también, y de hecho J pues es 1. Entonces hay que multiplicar por un signo menos, ahorita voy a decir por qué es importante eso. Listo. Em, Voy a mencionar otra cosa y es que las cantidades que transforman de esta forma con el jacobiano a la -2 se llaman densidades escalares. Esto tiene que ver con el siguiente hecho. También lo voy a mencionar para el caso de pi, de la densidad escalar pi asociada al campo, que vimos la anterior vez que yo también dije que eso era una densidad escalar. Y es porque pi está relacionado con lo siguiente, con que eh, es la cantidad de momento que hay sobre la cantidad de volumen, o sea, sobre un delta de volumen. Y claro, si yo cambio esto, por ejemplo, yo sé que la densidad es, perdón, el momento es un escalar, pues esto va a transformar simplemente como un escalar ante el cambio de coordenadas, o sea, va a quedar así. Pero lo de abajo es un volumen, o sea, si lo de abajo es un volumen, esto es, digamos que está expresado en términos de las coordenadas x, debería transformar de esta forma, b sub y, que en últimas pues yo puedo escribir como j a la -1 de p de x y todo el cuento, ¿sí? Entonces es por eso que decimos que estas cantidades que transforman así, transforman o son densidades escalares, en este caso de peso 1, porque esas densidades escalar pues solamente se la definió a partir de un escalar, el cual se dividió entre un volumen, y ese volumen pues solo pues tiene potencia 2, potencia 1, perdón. Pero en este caso, como G2 transforma de esta forma, pues resulta que el peso es 2, ¿sí? Para G. Entonces por ahora es un escalar de peso, una densidad escalar de peso 2. Pero si saco la raíz, eso se vuelve un escalar de peso, una densidad escalar de peso 1. Entonces, ¿por qué voy a sacar la raíz? Porque también fijémonos cómo esto transforma. Esto transforma con J. Y si, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Multiplico por raíz, o sea que ya puedo deshacerme del -2 por acá y dejar el j más acá pues para escribir la raíz. Y saco la raíz por acá. Listo. Entonces esto ya es una densidad escalar de peso 1. Entonces, tener en cuenta que esta es como tal, así es el motivo por el cual las densidades escalares transforman. No sé si lo hayan visto, pues yo apenas lo entendí, la verdad. Pero bueno. Eh, entonces, si esto es así, ¿qué tal si yo defino más bien que este no sea el volumen, el elemento de volumen, sino que sea o se defina de una manera un poco más covariante, diría yo? Entonces, sería pues raíz de menos el determinante de g, que ahora voy a escribirlo así, menos g2. Ya usualmente se quitan las barritas y se escribe así, de esta forma. Entonces esto se puede escribir como raíz de menos g2, ¿no? Y esto pues también estoy haciendo, voy a hacer lo mismo, voy a escribirlo como menos g1. Y si eso es así, como esto va a transformar con j menos 1, claro, aquí yo lo que voy a ver es que va a aparecer un j menos 1 multiplicado por un raíz de menos g1. Y lo bueno de esto es que como hay un j y un j inverso, pues eso se va y el elemento de volumen queda invariante. Si ese elemento de volumen queda invariante, que es mejor definirlo así, es mejor definir así el elemento de volumen. Entonces ya pasamos a ese sistema coordenado x1. Déjenme ponerle entonces que esto se defina con el elemento de volumen por acá, menos g1. Listo. Y eso es todo lo que debo hacer. Y esa es la acción para un campo escalar de Klein-Gordon en, un espacio-tiempo curvo, pero debo decir otra cosa, y esto es, vale con un acople minimal. ¿A qué me refiero con un acople minimal? Pues cuando nosotros trabajemos con gravedad cuántica, uno esperaría que la gravedad
o sea, de cierta forma interactúe con lo que le rodea. O sea, si hay un campo escalar, de cierta forma interactúe con él. Eh, y pues uno empieza a chequear y meter términos y resulta que pues uno de los motivos por los cuales también uno, por ejemplo, trabaja con la acción de Einstein-Hilbert, Einstein-Hilbert, es porque y pues pone un R aquí y pues este elemento, el elemento de volumen invariante, es porque R es un escalar y R es un escalar invariante bajo diffeomorfismos y que además tiene una interpretación geométrica. Entonces, R tiene toda la dinámica de los campos, en este caso del campo, esto es el campo gravitacional. Eh, entonces uno esperaría que también haya una interacción con el campo phi. Esa interacción usualmente la ponen, todavía no puedo justificar muy bien el por qué va así, o sea, perdónenme, me faltaría consultarlo más, pero va con un cita, una R que multiplica esto, ¿sí? Cuando uno considera acople minimal es porque el acople entre la dinámica, o más bien, bueno, la gravedad que es representada por el escalar de Ricci, es ese acople de cero, o sea, eso es acople minimal. Pero si por algún lado va a entrar gravedad cuántica en esto, y yo debo tenerla en cuenta, pues si uno la quiere tener en cuenta, va a entrar por este acople, ¿sí? O sea, es como afecta la gravedad al campo phi. Uno cuando trabaja con acción, pues las interacciones van a verse representadas por las multiplicaciones de phi, ya sea con derivadas o con los propios campos. Y aquí están esas derivadas de campo. Si recuerden, es un escalar de Ricci, pues es una contracción en últimas del tensor de Riemann, casi que toda la contracción, y el tensor de Riemann pues depende de conexiones y las conexiones dependen de derivadas de la métrica. Entonces, por allí entraría, si en algún momento entra, gravedad cuántica y pues algunas formulaciones de gravedad cuántica. Entonces, tener en cuenta que cuando trabajo en acople minimal, esto no está. Y además, esto pues es un poco misterioso, la verdad, esta cita. Después hablaré de eso. Sí, no mentira, la verdad a mí me interesa y yo voy a hablar de eso pues cuando lo domine un poco más. Listo. Entonces, por ahora no hablemos de eso porque pues es adentrarnos en terrenos desconocidos o por lo menos yo desconozco. No sé si ustedes, yo creo que son muy duchos y seguramente ya estarán leyendo. Entonces, quitemos estos índices que ya no nos sirven, el uno y esas cosas. Ok, entonces todo esto es nuestra acción de Klein-Gordon en variedades curvas y con acople minimal. Ahora quiero que pues remitirlos como tal al capítulo 7 y 8 donde hablo de descomposición 3 más uno para que se entienda pues lo siguiente. Un elemento de línea en esta descomposición se va a escribir como esto. Entonces, recuerden que en la descomposición 3 más uno yo asumo una hipersuperficie sobre la cual pues yo voy a ir creando un slice, o sea, varias hipersuperficies, las cuales estén cortadas por una curva, con una curva pues, que depende de un parámetro. Entonces en ese punto de corte yo defino un vector tangente a esa curva. Y ese vector tangente se puede descomponer en las vectores que son tangentes a la superficie y la componente que es normal a la superficie. Entonces la componente normal y la componente por acá tangente que voy a llamarle n mayúscula. Con esa descomposición, ¿qué es lo que... Ah, bueno, y otra cosa, pues la normal obviamente yo la puse ahí, pero pues, es una componente normal ubicada en el punto, o sea, está ubicada aquí. Entonces tener en cuenta eso, esa es la normal y esta es n. Y pues lo sé llamar pues como t y listo, es un vector tangente a esa curva. Y cuando yo hago esa descomposición,
yo voy a poder expresar pues, las coordenadas, algún cambio de coordenadas en últimas, porque mi objetivo es poder todo expresarlo en términos de coordenadas de slice, o sea, de esta superficie, las cuales son las coordenadas y. Entonces, cuando hago ese intento, me queda una métrica de este tipo. Y resulta que n pues tiene componentes, n se llama vector de shift y esas componentes vienen dadas por esta n que está acá. Pero cuando uno hace la descomposición se da cuenta que esa n viene multiplicada por el vector, perdón, por el tensor métrico que me mide distancias en esta superficie. O sea, el tensor métrico, bueno, pues que me mide distancias, pues todavía no estoy diciendo que me mida distancias, bueno, mentira, sí, este tensor métrico es ya riemanniano. No es pseudo Riemann, que es como lo sería toda esta métrica, sino que ya es riemanniano. Entonces, pues se puede medir por acá distancias y todo el cuento. Eh, y otra cosa, pues que quiero que tengan en cuenta es el hecho de que, bueno, la asignatura con la que estoy trabajando es menos más, dato importante. Es que si yo he definido un vector aquí, pues NA, que es contravariante, y una métrica pues que también es covariante, de rango 2, pues yo puedo escribir esto en términos del dual, ¿sí? El dual pero en términos de esta métrica. Así que es mejor, pues para que todo quede más simple, escribir todo esto así. Y aquí pues bajo, claro, bajaría esta métrica actuando sobre n, bajaría uno de los índices y lo que está acá arriba pues simplemente se escribiría como esto. Solamente para cortar notación, no es más, no hay algo de fondo importante. Esto pongámosle NI, HIJ y este pues sería NI. Listo. Como es simétrico, pues claro, esto debe ser lo mismo y esto pues también debe ser simétrico. Pero fíjense qué es esto, o sea, las componentes de este tensor, estoy hablando de que esto es un tensor de rango 2 covariante. Si es un tensor de rango 2 covariante, significa que tiene sus componentes son G mu nu, o sea, son componentes con índices abajo. Pero yo necesito las componentes con índices arriba para reescribir todo este término, toda esta parte en términos de la descomposición 3 más 1. Em, listo, entonces para hacerlo, lo que voy a hacer es invertirlo, multiplicar esto por la inversa y ver cuáles son los elementos de esa inversa. Entonces, déjenme escribir esa inversa que voy a poner por acá, que sería G3 más 1 a la menos 1. Y las componentes de esa inversa pues simplemente serían G00, G I0, G también I0 porque pues es simétrico, ¿no? Si no podría 0J, pero pues como es simétrico pues aprovecho de esa simetría. Y por acá G y J. Ahora sí pongo J. Listo. Entonces, todo eso pues lo voy a multiplicar con esto. ¿Sí? Entonces, y eso me debería dar la identidad. Entonces, vamos a ver qué tal me queda. Entonces, primero voy a hacer lo siguiente. G3 más 1 tiene componentes. Mu, nu. Pero cuando yo lo multiplique por el inverso de 3 más 1, esa multiplicación matricial es nu, rho, y eso me debe dar una delta de Kronecker, la cual es mu, rho, mu sigma, perdón. Listo. Ahora, pues lo único que me queda entonces es fijar componentes por acá. Entonces, cuando estoy hablando de que voy a decir o evaluar el caso en el que mu es igual a cero y sigma es igual a cero para ver qué me da. Entonces, en ese caso, estaría tomando G3 más 1, G3 más 1, 0, nu y G3 más 1 inverso. Mm, ¿Esto qué es? Nu y cero. Entonces, eso lo puedo descomponer, esta suma, en términos de lo siguiente. Voy a poner dos veces esto.
Ah, bueno, y no sé cómo ponerle, sí, y. Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que i0. Entonces, déjenme borrar por acá. Lo mismo, por simetría. Ok, todo está bien. Sí, todo está bien. Ah, bueno, y eso a que debe ser igual, pues es 0, 0, o sea que eso es 1, sí. Si me fijo en este término, pues, ¿qué lección extraigo de allí? Pues que esto es esto. Y G0i, GI0, perdón, es esta. Voy a poner esto así. Esto es menos. Listo, he reorganizado todo esto. Y ahora vamos a ver qué pasa para otros índices. Para mu igual a cero y para sigma igual a cero, pues vuelvo todo esto mu cero y esto sigma igual a i. Y sustituyo. Puedo separar esta suma, por ejemplo, ¿qué tal si asumo que nu es cero y nu es cero para la primera, pero después separo la parte en donde nu es j? Si nu es j, pues me da esta parte. Esto es nj, o sea, aquí ya puedo extraer. Ah, bueno, primero la primera que ya sabemos es n cuadrado menos na. Perfecto. Este me da pereza escribirlo, lo copio. Y esta parte pues también la vuelvo a copiar porque es lo mismo. Pero reemplazando eso con un nj. Perfecto. nj. Así que todo esta es una nueva ecuación. Ah, bueno, nos da cero obviamente porque pues estamos evaluando con mu cero y sigma i. Y eso pues en la delta de Kronecker eso me da cero. Entonces, perfecto. Ya con eso agarro otra ecuación que me sale y la pongo acá para enmarcarla. Otra ecuación que necesito es, no sé qué otra combinación de índices. Ah, bueno, cuando mu es. Ah, bueno, primero examinemos qué pasa cuando intercambio esto. Si intercambio esto, es simétrico ante ese intercambio porque es una delta de Kronecker, así que vuelvo a obtener lo mismo, o sea, es la misma ecuación, así que por ahí no extraigo nada. Y vamos a poner esta sigma i igual a y sigma j. Entonces cambiarían los índices. Por acá iría i y j, lo cual me da una suma diferente. Entonces, por ejemplo, acá ya debo asumir que esto es 0, 0, esto es i, esto es 0j, y ahora voy a asumir por acá que esto son índices diferentes. Pues no sé qué ponerle. Entonces a este le puse i, a este pongámosle b. Si a este le puse b, a este le pongo b y esto es j. Listo. Y esto debe ser una delta de Kronecker. Entonces delta de Kronecker y j. Hecho. Déjenme primero enmarcar la ecuación de acá, porque pues, para separar salió mal. Listo. Todo está bien. Bueno, continuemos por acá. ¿Qué es esto? NI. Ok. Copio y pego esto y solo reemplazo. Los que vean este video, díganme qué tan rápido son haciendo cálculos. Yo soy una cosa demasiado lenta, o sea, mi nivel de lentitud es increíble. Ok. Bueno, esto ya se convierte en la métrica H y J. Entonces, en este caso es H y B. Ok. Y esto nada, lo dejo. Puedo cambiar la notación, la verdad, para ahorrarme este menos a la menos uno, obviamente, pues porque cuando yo escribo las componentes arriba ya estoy hablando del inverso, pero a veces no es evidente, ¿no? Sí, es más bien una convención que uno adopta. Entonces yo podría, para estar ahorrándome todo esto, eh,
obviamente escribir esto así. He reorganizado todo en términos de nuestra notación nueva. Ya hemos eliminado los inversos. Es la misma ecuación, pero recuerden que índice arriba indica inverso. Y listo, esto es lo que obtenemos. Para nuestro otro caso, que es mu igual a i y sigma igual a cero, sustituimos esos índices, obtenemos esta expansión que tenemos aquí y ahora identificamos cosas. El primer término es ni. El segundo término pues no sabemos qué es, así que lo dejamos indicado para saber o para averiguar qué es y obtener una ecuación. El segundo sabemos que esto es h y j, pero este no sabemos qué es. O sea, queda así. Y elimino los paréntesis, no sé por qué los puse, pero, pero bueno, listo. Entonces, y eso es igual a cero. Ahí obtenemos otra ecuación y el resto pues se va. Entonces, esto no importa. Esto sí, y pues yo lo pongo acá. Y pues nada, se reorganiza para que quede bien. Ahora pues toca ver qué ecuación usamos para ir despejando los términos. Entonces, ¿qué tal si yo no sé por cuál empezar, que tal vez esta? Mm, sí, creo que voy a empezar por esta, a ver qué nos da. Entonces, esta la voy a enmarcar y voy a llamarla la ecuación 4. Uso la ecuación 4 para encontrar esos términos. Eh, entonces yo sé que hay inverso. O sea, por lo menos h tiene inverso. H es la métrica en la hipersuperficie. Así que voy a despejar eso. 3 más 1, j 0. Sé que aquí está h y j y eso es igual a menos ni g3 más 1, 0, 0. Ok. Multiplico por la inversa de h. Si multiplico por la inversa, pues me queda que esto es h j i con un signo menos ni g3 más 1, 0, 0. Pero yo sé que cuando la inversa actúa sobre ni me sube un índice y me queda que esto es menos nj g 0, 0 de 3 más 1. Este es de 3 más 1. Ok. Entonces, bien, por aquí he obtenido esta igualdad. Lo único que debo hacer es sustituirla en algo que contenga G00. Si nos fijamos, si la sustituimos acá arriba en la ecuación 1, pues estamos hechos. Entonces, vamos a sustituir esto de la ecuación 4, que es la modificación que escribí, en la ecuación 1. Y eso nos da lo siguiente. Toda la ecuación 4 la arrastro, la pongo acá. Esto se va y me queda simplemente esto, que es esto. Y con el signo menos. Entonces esto ya me deshago y no olvido el menos porque si no, no nos da. Ok, ok, esto tenía índice i y ahora comparo. Estos índices son mudos. Aquí hay un signo menos. Este menos con este menos da más. O sea que este término se cancela con este término y por lo tanto puedo borrarlo y puedo borrar este término y lo que obtengo es que G00 es esto, es G3 más 1, 0, 0 igual a menos 1 sobre n cuadrado.
Ok, perfecto. Se me había olvidado que esta ecuación la íbamos a necesitar, porque fíjense que ya como obtuvimos que era G00, lo puedo sustituir. Entonces se me va este signo más. Pues con este, esto se vuelve más, perdón, esto es eh, n, n cuadrado. Entonces ya obtuvimos que es esta componente. Entonces vamos a buscar dónde hay otras cosas que podamos despejar. Por ejemplo, en este apartado podemos despejar esta. Pero me queda la verdad más fácil en este porque pese al inverso de NJ, pues difícil, ¿no? Entonces usemos estos resultados, este y este, para insertarlos en la ecuación 3. Entonces vamos a ver. O sea, esto vamos a insertarlo en 3. Entonces voy con que esto es NI eh, eh, con NJ sobre N cuadrado más HI B GBJ igual a la delta y J. Ok. Puedo multiplicar por la inversa de HI. Bueno, primero puedo pasar esto al otro lado y después multiplicar por la inversa de HI. Entonces, simplemente sería tomar esto, pasarlo por acá, ponerle un menos y ahora sí GBJ es igual a el inverso de esto. H y B. Y pues esto con la delta de Kronecker, pues todo bien, no pasa nada. Em, ok, H y B. Y esto es NB, NJ dividido entre N cuadrado. Y ya averigüé todo lo que necesitaba saber. Y ahora sustituyo en el inverso. Entonces el inverso está conformado por, voy a ponerle aquí G3 más 1. Se me olvidó que todo esto es 3 más 1. 3 más 1. Esto es igual a... qué vaina tan increíblemente larga. Menos 1 sobre n cuadrado. Ni sobre n cuadrado. Sí, por simetría, ni sobre n cuadrado. H y b menos nb nj sobre n cuadrado y cierro. Perfecto, y esta es la inversa. Y ahora esa inversa, ¿en dónde va a ir? Resulta que, claro, esas son las componentes que yo debo insertar aquí. O sea, son estas componentes. Entonces, déjenme limpiar todo esto y voy a escribir la acción en términos de esa descomposición 3 más 1.